Las 48 leyes del poder por Robert Greene. Ley número 16. Usa la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Mucha circulación hace que el precio disminuya. Entre más te vean y te oigan, más común vas a parecer. Si ya estás establecido en un grupo, un retiro temporal hará que hablen más de ti e incluso que te admiren. Debes saber cuándo alejarte. Crea valor a través de la escasez. Transgresión y observancia. Sir Guillaume de Boulogne era un trovador de Francia que iba de castillo en castillo mostrando su arte, cantando canciones, recitando poesía y posando como el caballero ideal. Un día, en el castillo de Javiac, conoció a una hermosa damisela de la cual inadvertidamente caería profundamente enamorado, Madame Guillerma de Javiac. Nuestro trovador tenía un amigo, Sir Pierre de Barjac, con quien había viajado y al que le tenía mucho aprecio. Este también había sido recibido en el castillo de Javiac y de igual forma se había enamorado de una damisela del lugar, la bella y temperamental Vierneta. En una ocasión, Pierre y Vierneta tuvieron una fuerte pelea y como resultado de esta, la damisela había dado por terminada su relación con él. Luego de eso, Pierre, con el corazón en sus manos, fue a donde su amigo Guillaume a buscar alivio y consejo. Semanas después, y como por arte de magia, Pierre y su damisela se habían reconciliado, y Pierre sentía que el amor de su mujer se había multiplicado por 10. Después de esto, a sus ojos, no existía un amor más grande que el que surge de una reconciliación. Entre más fuerte y largo hubiera sido el desacuerdo, le contó a Guillaume, más dulce y placentero sería la sensación que experimentarían. Como Guillaume, nuestro trovador, se enorgullecía de haber experimentado todas las alegrías y dolores que rodeaban al amor, al escuchar el testimonio de su amigo, él también quería sentir en carne propia la alegría que surgiría de un profundo desacuerdo. Es así que fingió una profunda ira hacia su damisela, Lady Guillerma. Dejó de enviarle cartas de amor y en un simulado arrebato abandonó el castillo de Javiac y permaneció alejado, incluso durante importantes festivales y cacerías. Esto volvió loca a Guillerma. La damisela envió emisarios y mensajeros a que encontraran a su trovador, para que le preguntaran qué era lo que había sucedido. Cuando lo encontraban, se devolvían con las manos vacías y sin respuestas. Guillaume pensó que esta ausencia enfurecería a su damisela y tendría que pedir una reconciliación para por fin disfrutar de la dicha que le sucedía al desacuerdo. Ahora, la damisela perseguía al caballero, mandándole cartas de amor. Esto nunca se había visto. ¿Una damisela persiguiendo a su trovador? Incluso a Guillaume no le gustaba la idea. La claridad y lo fuerte del amor que le demostraba lo hacía sentir que ella había perdido una parte de su dignidad. Y a partir de este momento, no solo no se sentía seguro de su plan, sino tampoco de su damisela. Luego de varios meses de no escuchar de Guillaume, Guillerma se rindió y no envió a más emisarios. El trovador empezó a dudar si por fin ella estaría enojada. ¿Será que su plan inicial había dado por fin resultado? No lo pensó más, se puso su mejor atuendo y se dirigió a Javiac. Era el momento de una reconciliación. Cuando Guillerma escuchó que su trovador había vuelto a Javiac, se apuró a verlo. Apenas lo tuvo cerca, perdió la compostura y se acercó a besarlo y a pedirle que la disculpara. ¿Cuál sería la decepción de Guillaume al presenciar que su ausencia había hecho justamente lo contrario a lo que quería? Su damisela Guillerma lo amaba aún más. Es más, nunca había estado enojada. Guillaume, confundido y desesperado, al ver que su plan había fallado abismalmente, y aún con ganas de probar esa última alegría que le seguía a una reconciliación, decidió intentarlo una última vez. La alejó con palabras fuertes y gestos amenazantes, y ella se alejó jurando nunca más volver a verlo. A la mañana siguiente, nuestro trovador se había arrepentido de lo que había hecho. Se apuró hacia Javiac, pero su damisela no lo recibió. Se encontró ante unas puertas cerradas. Y no solo eso, sino que Guillerma ordenó a sus sirvientes que lo persiguieran y lo alejaran lo más posible del castillo. De vuelta en su cuarto, Guillaume colapsó y empezó a llorar. Había cometido un gran error. Durante el siguiente año, incapaz de ver a su damisela, Guillaume experimentó la ausencia. Oh, la terrible ausencia que solo puede inflamar al amor. Escribió sus poemas más hermosos y envió muchas cartas a Guillerma, rogando su perdón y explicando lo que había hecho. Después de un tiempo,
Lady Guillerma, recordando las hermosas canciones de su trovador, su masculina figura, sus habilidades de baile y de cetrería, se encontró deseando una vez más por su presencia, y como una penitencia de su crueldad, le solicitó que se removiera la uña de uno de sus meñiques y que se la enviara con una carta describiendo todas sus miserias. Él hizo lo que se le solicitó, y finalmente Guillaume de Boulogne pudo probar el dulce sabor, la enorme alegría que sucede luego de una reconciliación, incluso sobrepasando a la de su amigo Pierre. Interpretación. Guillaume inadvertidamente experimentó las verdades de la ley de la ausencia y de la presencia. Al comienzo de una relación, necesitas incrementar tu presencia en los ojos del otro. Si te ausentas muy tempranamente, podrías ser olvidado. Pero una vez las emociones y los sentimientos de amor se han cristalizado, la ausencia inflama y excita. No dar razón por tu ausencia excita aún más. La otra persona asume que tiene la culpa. Mientras estás lejos, la imaginación de tu amante toma vuelo y una inteligencia estimulada no puede hacer más sino hacer que el amor se vuelva más fuerte. De otra forma, cuando estás muy presente, muy accesible, sin dar espacio a la imaginación, entre más persigues, menos te quieren. Así como cuando Guillerma perseguía a Guillaume, lo que provocó que él la amara menos. Robert Greene lo escribe de una manera magistral. Aquello que se retira, que se vuelve escaso, de repente pareciera merecer nuestro respeto y honor. Lo que se queda por mucho tiempo, inundándonos con su presencia, nos hace despreciarlo. Durante la Edad Media, las damiselas sometían a sus caballeros a pruebas largas y arduas, todo para crear este patrón de ausencia y presencia. La ausencia disminuye las pasiones menores e inflama a las grandes, así como el viento apaga una vela y a la vez aviva el fuego. La Rochefoucauld. Observancia. En el siglo VIII a.C., los habitantes de Medea se rebelaron contra los asirios, quienes habían gobernado a sangre fría para por fin ser libres. Al momento de determinar quién gobernaría y odiando cualquier forma de control centralizado, se negaron rotundamente a darle el poder a una sola persona. Ningún dirigente o líder los guiaría. Sería a partir de ese momento que cada persona se gobernaría a sí mismo. Pronto, todo se convirtió en caos. Varios subreinos se crearon y los conflictos entre estos escalaban cada vez más. Pero había un hombre conocido como Deioces, quien se hizo conocido por resolver los conflictos que surgían en el reino de la manera más justa para todas las partes. Tenía la habilidad de calmar disputas como ninguna otra persona en el reino. Lo hacía tan bien que cada vez era más necesitado y era preferido por sobre los jueces, ya que estos eran corruptos y se dejaban comprar. Llegó el momento en que Deioces era llamado para resolver todos los conflictos de la gente de Medea. La preferencia general y el hacerse conocido por virtudes como su sabiduría, su imparcialidad y lo incorrupto que era, habían aumentado su poder a tal punto de que era necesitado en todas las partes del reino. En la cúspide del poder, Deioces tomó la decisión de que era suficiente. Ya no quería más esa labor. Por resolver los problemas de otros, había abandonado sus propios asuntos, así que se retiró. Al poco tiempo, el reino descendió nuevamente en la locura. Sin una figura de autoridad tan poderosa como Deioces, el crimen había aumentado. Saqueos, riñas, conflictos volvieron a aflorar. El desprecio hacia el corrupto sistema de leyes iba de igual forma en aumento, hasta que fue necesaria una reunión de todas las personas de Medea. No podemos seguir viviendo en estas condiciones. Déjennos escoger a alguien de nosotros. Es preferible alguna forma de orden a que perdamos nuestros hogares en este caos actual. Fueron opiniones que se escucharon en la reunión. Y aunque habían sufrido mucho bajo el mandato de los asirios, decidieron instaurar una monarquía y nombrar a un rey. Y al hombre que escogieron fue, por supuesto, Deioces. Pero él fue muy difícil de convencer, ya que él había decidido por cuenta propia alejarse de todos los conflictos y constantes peleas de la gente de Medea. Pero le rogaron y le suplicaron. Por el bien de todos y para acabar con la locura y desorden en el que vivían, Deioces debía sentarse en el trono. Deioces, después de tanta insistencia, aceptó, pero con condiciones. Solicitó que se le construyera un enorme castillo, solo para él, y que le dieran guardaespaldas. Se construyó entonces un edificio central desde el cual él podía reinar,
un castillo rodeado de murallas e inaccesible para la gente ordinaria. Deioces impuso los términos de su mandato. Nadie podía solicitar una audiencia personal con él, estaba prohibido. Para comunicarse con el rey solo era posible a través de mensajeros, y nadie en la corte real podía verlo más de una vez a la semana, y solo mediante permiso expreso del rey. Deioces dirigió y reinó a la gente de Medea durante 53 años y estableció las bases de lo que sería el imperio de Persia. Con la ausencia de Deioces, lentamente la gente de Medea lo empezó a adorar. Ya no se sentía para ellos como un mortal. Con el tiempo lo empezaron a adorar como si fuera el hijo de un dios. Interpretación. Deioces era un hombre inteligente. Sabía que el país necesitaba un mandatario fuerte y decidido, y tenía claro que era fácil para él llenar ese rol. En un mundo donde reinaba la anarquía, el hombre más poderoso sería alguien que mediara, un juez, un árbitro. Así fue como Deioces escogió estas características y empezó a construir su reputación sobre estas. Deioces cayó en cuenta de que entre más presente estuviera, entre más conflictos resolviera, veía cómo el respeto que le tenían disminuía cada vez más, al punto de ser solo una porción del respeto que gozaba inicialmente. La única forma de volver a ganar de vuelta la veneración y el respeto era alejándose, desapareciendo completamente y dejando que la gente de Medea probara en primera plana y en carne propia cómo sería la vida sin él. Cuando Deioces descubrió las verdades de esta ley, decidió cumplirla de la mejor manera, construyendo un palacio para él, en donde nadie lo podía ver ni escuchar. Solo lo podían ver raramente, porque siempre estaba el riesgo de que si lo veían, se iban a empezar a resentir. Un hombre le dijo a un derviche: ¿por qué no te veo más a menudo? El derviche contestó: porque las palabras, ¿por qué no te han visto mis ojos?, son más dulces para mis oídos que las palabras ¿por qué viniste de nuevo? Caravana de sueños. Claves para el poder. Todo en el mundo se rige por patrones de ausencia y presencia. Una presencia fuerte atrae poder y atención hacia ti, al brillar más que aquellos que te rodean. Pero si este patrón continúa, inevitablemente llega el punto de inflexión, en el que mucha presencia ocasiona justamente el efecto contrario. Entre más seas visto y escuchado, más tu valor disminuye. No importa lo que hagas y lo mucho que trates de contrarrestar este efecto, te conviertes inadvertidamente en un hábito. Sin saber por qué, la gente te respetará cada vez menos. Sutilmente rechazarán tus solicitudes. Cortésmente evitarán tu presencia. Lentamente se alejarán de ti. Debes identificar el momento de retirarte antes de que seas inconscientemente repelido en las mentes de los demás. Es el juego del escondite. Esta ley es fácilmente identificable en temas del amor. La ausencia estimula la imaginación y crea un aura que envuelve al amado. La próxima vez que el enamorado lo encuentra, es como si un ángel hubiera descendido del cielo, como si hubiera salido de un sueño, un mortal con un halo de divinidad que camina entre nosotros. En cambio, cuando estás muy presente y no hay espacio para que la imaginación de tu amante corra libremente, esta aura se disminuye cada vez más. Te conviertes en una persona del común y tu presencia es dada por sentado. Como Ninon de Lenclos establecía, el amor no muere de hambre, pero generalmente lo hace de indigestión. En el momento que permitas ser visto como alguien del común, permanentemente presente a toda hora, tratado como alguien del día a día, es demasiado tarde. En la mente del otro eres ahora una moneda de bronce. Has sido procesado, no hay nada nuevo en ti, nada por descubrir. Y esto pareciera ser un sesgo humano, ya que conocer a otra persona sería una labor de toda la vida. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos totalmente. Esto sucede también con las cosas. Tendemos a desear lo que no tenemos, pero una vez lo adquirimos, las cosas tienden a perder su valor. Cuando en una época lo único que podíamos hacer era pensar día y noche en lo mucho que eso nos hacía falta. Esta es mi ley favorita y es extremadamente poderosa. Todo se rige por un patrón de presencia y ausencia. Las relaciones, los mercados, los deseos, las estaciones, temporadas de lluvia y verano, el día y la noche. Es la dualidad que nos gobierna. El sol
Solo puede ser apreciado cuando no está presente. Suficientes días de lluvia y es extrañado, deseado y solicitado sin fin. Pero muchos días de verano y el sol ahoga y abruma. Aprende a permanecer oscuro para los demás, que soliciten a gritos tu retorno. Los profesionales que trabajan en mercadeo y que hacen parte de la audiencia pueden atestiguar por sí mismos esta ley y confirmarnos en un comentario las estrategias que son usadas para forzar una decisión emocional de compra, el valor inmediato que genera la sensación de escasez. ¿Han escuchado o visto, por ejemplo, estos son los últimos apartamentos? Solo por hoy está disponible. Días especiales de rebajas como Black Friday son ejemplos estelares. Hordas de personas son manipuladas al sentir que si no aprovechan ahora, están perdiendo una gran oportunidad. El miedo de quedarse atrás, a perdérselo. Otro campo en el que esta ley es fácilmente apreciable es en el arte. ¿Cuántos han sido los cantantes que en vida han sido criticados y difamados sin fin, para que al momento de sus muertes sean recordados con todo el amor del mundo? Y es en el momento de su fallecer cuando sus talentos son más extrañados. Existe una lista de los personajes que fallecieron que más dinero ganan después de muertos. La muerte es la última ausencia, permanente e inevitable. Las pinturas y obras de arte se tienden a apreciar con el tiempo. Esto debido a que después de que el artista fallece, no volverán a existir más obras de ese artista. Van Gogh vivió en la pobreza toda su vida y sus obras ahora cuestan cientos de millones de dólares. Una herramienta que debemos abrazar al aplicar esta ley es la paciencia. Robert Greene nos lo aconseja en el prefacio del libro. La paciencia te protegerá de cometer errores absurdos. Al igual que aprender a manejar tus emociones, la paciencia es una habilidad que nos surge de manera natural. Pero nada sobre el poder es natural. El poder es más un atributo divino que algo natural, y la paciencia es la suprema virtud de los dioses, que lo único que tienen es tiempo. Todo lo bueno va a volver a suceder, así como la vegetación crece de nuevo, si le das el tiempo suficiente y miras varios pasos al futuro. La impaciencia, por el contrario, solo te hará ver como débil, es un impedimento principal para el poder. La misma vida es un ejemplo. Al ver que los días pasan y pasan, tendemos a valorar menos el don y la fantástica oportunidad que es la vida. Nos creemos inmortales por un momento. Pero si lo ponemos en perspectiva y somos conscientes cada día de que inevitablemente vamos a morir, memento mori como dirían los estoicos, valoraremos más la vida e incluso poder sentir la brisa o ver un riachuelo serán regalos. La vida es escasa, nunca lo olvides. Dame esperanza, pero dame duda, diría el amante. Aprende a permanecer oscuro.